Hoy continuamos con nuestra serie La Trampa. Y en el mensaje anterior comenzamos con algo calmado, viendo cómo la ofensa es una trampa espiritual, que muchas veces no la detectamos a simple vista. Te animo a que si no lo has visto, lo puedes encontrar el mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales, en YouTube, ahí lo encuentras, o en Facebook. Y hablamos de una pluma que nunca llegó y de cómo un malentendido puede llevar a años de distancia emocional entre personas que se aman. Vimos también cómo la ofensa no siempre es algo que nos hacen, sino algo que guardamos. Porque la ofensa se disfraza, opera en lo oculto y el orgullo puede esconderla. Hoy vamos a dar un paso mucho más profundo. Vamos a hablar del otro grupo de personas, los que sí fueron heridos de verdad. Los que no están inventando su dolor. Los que tienen razones válidas para sentirse como se sienten. Los que sí fueron tratados injustamente. Su dolor es real, el abandono fue real, la traición fue real y la herida fue muy profunda. Hoy vamos a hablar de un corazón inofendible. Un corazón inofendible no es el que nunca fue herido, es el que aprendió a no dejar que la herida se quede abierta. Tener un corazón inofendible no significa que todo te da igual y que vas a dejar que hoy todos te pisoteen. No, significa que tu corazón ya no vive a merced de las acciones de otros. ¿Sabías que David fue perseguido, traicionado, calumniado, menospreciado y aún así no se llenó de odio? Hoy quiero que aprendamos a cómo tener un corazón así como el de David. Uno que no reacciona con amargura, sino reacciona con un propósito. Uno que no se deja atrapar por la trampa de la ofensa. Uno que es libre, fuerte y lleno de paz, pase lo que pase. ¿Alguna vez has sentido que alguien te debe una disculpa y no te la dio? Pues siéntate porque te vas a quedar esperando, se me hace. ¿Has cargado con palabras que no merecías? ¿Miradas que dolieron? ¿O traiciones que todavía no sabes cómo soltar? Estoy seguro que la mayoría de nosotros ha pasado por ahí. Lo curioso es que muchos de nosotros cargamos con esas heridas como si fueran medallas. Y es lo que a veces le presumimos a todos. Mira mi dolor, mira lo que me hicieron, mira mi medalla. Esas heridas las repasamos en silencio una y otra vez, tratando de ver escenarios. Y si yo hubiera dicho esto no hubiera pasado y en silencio. Las contamos a otros. Las guardamos ahí por si algún día se necesita. David fue ungido como rey, pero olvidado por su padre. Fue aclamado por el pueblo, pero perseguido por Saúl. Fue leal a su rey, pero fue tratado como enemigo. Fue traicionado por su propio hijo Absalón y fue humillado por personas cercanas a él. Pero aún así, tú puedes ver que David no se llenó de amargura. Hoy quiero mostrarte cómo podemos llegar a tener un corazón inofendible como el de David. Porque no se trata de lo que otros te hacen. Se trata de lo que tú decides guardar en tu corazón. Porque la ofensa es inevitable, pero el rencor es opcional.
Quisiera que tú y yo viéramos primero la vida de David. Imagínate que eres un joven pastor. De repente, sin tú darte cuenta, tu papá anda promoviendo a otros para que sea rey y no estás tú. Pero el profeta te manda a hablar. El profeta te unge y el profeta te dice, tú vas a ser el próximo rey. No se lo imaginaba, no se lo esperaba. Él tenía la promesa de Dios, él tenía la palabra del profeta cuando no lo había buscado, cuando no estaba en otros asuntos. Y por si no fuera poco, David ni se imagina cómo es que va a empezar a formarse el sueño que él cree que Dios tiene para él. Corte A, tú te encuentras a David tocando el arpa en el palacio, tocando el arpa para el rey cuando era atormentado por un espíritu. Poco a poco fue ganándose el favor del rey. También te encuentras que a David, cuando vence a Goliat, le dan como esposa a la hija del rey. Se hace mejor amigo del hijo del rey. Imagínate, está diciendo lo que me dijo el profeta. El sueño que estaba en mi corazón es real, porque todo se va acomodando. Dios está conmigo. Dios está en esto. David, en ese punto de su vida, pensaba que estaba viviendo el cumplimiento de la promesa. Todo parecía indicar para David que Saúl pronto lo adoptaría y le cedería el trono. Ya tenía al hijo como amigo, ya tenía a la hija del rey como esposa. ¿Qué más le faltaba? A David lo que le faltaba saber es que los sueños de Dios a veces también incluyen ofensas y pruebas. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7 dice, entonces era su canto, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000? ¿Solo falta qué? Que lo hagan rey. Nada más falta que Dios le cumpla su sueño. Nada más falta que se cumpla lo que David soñó. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Está el mundo rosa de David y de repente ve que vienen las lanzas. Dice, pues ¿qué pregunté? ¿Cómo? De repente veo venir las lanzas. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué en este momento, cuando mi promesa ya está encaminada a cumplirse, ahora se está destruyendo? El hombre que me protegía hoy está tratando de matarme. ¿Qué puedo hacer si este hombre es el rey, es el que Dios ha escogido? Es a lo que palabras de David dice, es el ungido del Señor. Porque si Él está en mi contra, si el que más me debería de cuidar, si el que más debería protegerme está en mi contra, me ha abandonado, me ha tratado de herir, ¿qué espera de mí? ¿Qué va a pasar conmigo en mi vida si quien me ama me trata de destruir? ¿Qué oportunidades tendré en la vida? Ese es el reclamo de una persona herida. ¿Qué sigue para mí? ¿Qué futuro tengo? Si quien debería de apoyarme hoy me ataca. Si quien debería de cuidarme me dejó caer. Si quien debería de amarme hoy me desprecia. ¿Qué futuro hay para mí?
¿por qué Dios permite esto? Cuando el jefe que te promovió ahora quiere despedirte. Cuando la relación que parecía que era de Dios termina sin explicación. Cuando los que antes te aplaudían hoy te critican. Cuando el sueño por el que tanto oraste hoy empiezas a ver que se está desmoronando. Cuando sirves con pasión, pero te sientes olvidado. Cuando esperabas honra y recibes traición. Cuando todo parecía encajar en el sueño que Dios tenía para ti y de pronto se rompe. En ese punto de la vida estaba David. Todo viene un día, bastaron 2 lanzas, 2 heridas profundas, el desprecio de quien amaba, para hoy no saber qué hacer, no saber qué viene para él. La promesa hoy para él solamente es una sombra. Para quien sí ha sido herido por quien amas, las promesas que Dios tiene para ti simplemente son: eso no es para mí, eso ya es muy lejos, eso es para otros, para mí no, es una sombra. David ya no vivía en un palacio, ni tampoco comía en la mesa del rey. Pasó de ser héroe a un fugitivo. Vivía en cuevas, comía lo que dejaban los animales y ahora era perseguido por quienes antes lo llamaban aliado. Perdió su hogar, perdió su posición, perdió su esposa y perdió su honor. No tenía comodidades, no tenía compañía. Conoció la soledad de un hombre sin refugio ni pueblo. Y todo eso injustamente. Cuando somos heridos por quien nos ama, pensamos que eso es una señal de que Dios ya ha desviado el propósito que tiene para nuestra vida. Y eso hace que, aunque no somos culpables, al menos nos sentimos responsables de no haber cuidado lo que Dios nos había dado. Porque si esto era de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Porque no entiendo, no entiendo qué pasó. Y si no somos cuidadosos, abrazaremos eso como nuestra culpa. O peor, pensamos que Dios se arrepintió de la promesa y por eso permite, o al menos no detiene, lo que nos está pasando. Perdonar no es olvidar, pero sí decidir no usar el daño como excusa para dañar. David tenía todo el derecho de reaccionar, pero eligió actuar con propósito. No decidió actuar nada más de lo que le salía del estómago. Decidió actuar con un corazón que se alinea al corazón de Dios. Porque eso es actuar con propósito en la herida, en la derrota, en la frustración. Es actuar con el corazón que se alinea al corazón de Dios. Porque ahí es donde viene el segundo punto. Un corazón inofendible no responde con la misma moneda. Responde con un propósito. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4 dice: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. En esta oportunidad, David tuvo en sus manos
la ocasión perfecta para vengarse de Saúl. David estaba cansado, estaba agotado, lo habían exiliado, era perseguido, pero aún así no se vengó. Y fíjate cómo va obrando las voces. Le dicen, te lo traigo y tú lo matas. Tienes todo el derecho. Porque David tenía razones de sobra. Es más, tenía la más religiosa. Es que es de Dios que yo sea rey. Ya cuando te dicen, es que es de Dios, ¿con qué se la matas? Pues ya con nada. Que Dios te bendiga entonces. Es que es de Dios. Ah, bueno, si no fuera poco que es de Dios, acuérdate que Saúl mató a sacerdotes inocentes. Sí, los que te dieron de comer, a esos Saúl los mató. También te busca con un ejército. Y ahí es donde viene una voz que muchas veces tú y yo nos encontramos. Los que insisten en venganza. En este caso fue Abisaí, le decía, es en defensa propia, hombre. Además es de Dios, ¿qué no estás viendo que te lo está poniendo aquí en bandeja de plata? Tú puedes venir ahorita mismo, sacar la ley, sacar la lista de pecados y decirle, con todo derecho te voy a hacer daño. Te lo traigo aquí, te lo pongo. Dios te lo está poniendo, ¿no te das cuenta? Todo sonaba lógico y justificado si tú lo quieres ver. Y es más, hasta oportuno. Pero si David hubiera estado siquiera un poco ofendido, habría dicho, tráemelo, ahorita mismo. Eso te demuestra que el corazón de David no estaba ofendido. La diferencia no fue la oportunidad, fue su corazón. Todo le decía a David, sus amistades, sus mejores amigos, las voces, que era el momento perfecto. Pero David eligió algo diferente. Aquí David probó su corazón cuando le perdonó la vida por primera vez. Sin embargo, ¿qué crees? Vuelve a tener otra oportunidad. Y ahora la tentación fue diferente, porque en la primera le decían, te lo traigo y tú lo matas. En la segunda, fíjate. Capítulo 26, versículo 7. Entonces David y Abisaí fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido. Mira, qué casualidad. Con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisaí a David. Aquí ya cambia la estrategia porque le dice, déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle dos. Tú no hagas, mira, yo sé que tú no quieres mancharte las manos, ¿verdad? Yo sé que tú no quieres tomar, simplemente volteate para otro lado. Yo lo hago. Yo me mancho las manos. Tú nomás di, no, pues es que Abisaí hace lo que le da su gana. No lo puedo controlar. Y ya, eres rey. Te la pongo más fácil. No, dijo David, no lo mates. Un corazón inofendible no se mueve por el dolor, sino por el propósito. ¿Cuál propósito? Que Cristo se forme dentro de nosotros. David no actuó desde la herida, sino desde la misión. Él sabía que ser rey no simplemente se trata de ocupar un trono, sino de obedecer a Dios en lo secreto. Ser cristiano, familia, no solo se trata de venir los domingos a la iglesia, sino de obedecer a Dios en lo secreto. Ser cristiano no es simplemente cantar alabanzas, es obedecer a Dios en lo secreto, es perdonar,
es guardar nuestra boca, es cuidar la honra de otros. Responder con propósito significa que aunque tienes razones válidas para reaccionar, eliges la respuesta que construye tu carácter, honra a Dios y da un mejor ejemplo a quienes vienen detrás de ti, es decir, a tus hijos. Es decirle al dolor, tú no me vas a definir. Voy a decidir con madurez, no con rencor. Voy a escribir una historia de redención, no una historia de revancha. Cuando respondemos con propósito, tú y yo elegimos soltar la lanza que otros nos tiraron para tomar la mano de Dios y seguir adelante. Un corazón inofendible entiende que el poder más grande no es el de vengarse, sino el de soltar. En lugar de preguntarte, ¿cómo me desquito? ¿Qué le voy a decir para que más le duela? Pregúntate, ¿qué historia quiero que Dios cuente con esto? Renuncia al derecho de tener la última palabra y abraza el poder de dejar ir. Deja que tus heridas se conviertan en herramientas, no en armas. David se negó a levantar la mano en contra de Saúl, porque él no quería que su historia fuera escrita por el dolor, sino por Dios. Y ese nivel de sanidad en el corazón solo es posible cuando aprendemos a reflejar el carácter de quien nos llamó. Y este es nuestro llamado más alto. Un corazón inofendible es un reflejo del corazón de Dios. Tú lo puedes ver. Muchas veces cuando quien te debería cuidar, quien te debería proteger, te hace un daño, tú tienes dos opciones. O reflejas el corazón de Dios, o reflejas el corazón de quien te hirió y te hizo daño. No tienes otra. Las personas que son rechazadas por un padre, por un líder, por alguien que amabas, corren el peligro de cargar una cierta culpa, la cual no les pertenece. Se atormentan con preguntas como, ¿qué hice mal? Porque se supone que tú deberías amarme. Se supone que tú deberías cuidarme. Se supone que todo esto era de Dios. Entonces, ¿será que el que está mal soy yo? ¿Será que la culpa es mía? Y por eso a veces cuando alguien está herido, trata de una u otra forma siempre de quedar bien con el ofensor. Esto le pasó a David. Viven buscando la aprobación de quien los hirió, creyendo que si muestran lealtad serán aceptados. Pero mientras más intentan agradar, más profundo es el rechazo. No entienden que el problema no está en su valor, sino en el corazón de quienes no supo amarlos. ¿Quieres ver cómo se ve esto reflejado en la vida de David? 1 Samuel capítulo 24 versículo 11 dice, mira, Padre mío, le dice Padre, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Le habla de usted. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted. Aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarte. David esperaba que las cosas con Saúl fueran como antes, que le decía, es que yo no te quiero hacer daño. ¿Por qué no te
La vez anterior le dice, ¿por qué no te das cuenta que la gente dice cosas que no son? Que te están diciendo mentiras. Acéptame que yo no te quiero hacer daño, he tenido la oportunidad. En este punto David corría el leve peligro de haber trastocado su propósito y su identidad. La mayor trampa es que podemos sentirnos culpables y sucios. Por eso queremos que el ser amado que nos ofendió se dé cuenta que no somos culpables. Ponemos nuestra identidad en lo que dicen que somos y reflejamos el daño que otros nos hicieron. Ese es el peligro. Que empiezas a reflejar el corazón del otro. Porque no entiendes por qué te hirieron. Porque no entiendes por qué te abandonaron. Y quieres tener una vida dedicada a quien te ofende. Porque no entiendes. Se nos olvida lo que dice Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. David fue traicionado por Absalón, su hijo. Fue juzgado por su esposa, Mical. Y aún así no se encerró en la amargura. Sí cayó, pero se levantó con humildad y buscó a Dios. No importa lo que te hayan hecho. Nada te separa del amor de Dios. Nada. Tu identidad no está en tu ofensor, está en tu redentor. La trampa de la ofensa pierde poder cuando decides vivir con un corazón como el de Cristo, como el de David, un hombre conforme al corazón de Dios. No permitas que tu corazón sea un reflejo de quien te ofendió. Tu identidad y tu propósito solo le pertenecen a Cristo. No caigas en la trampa de cederlo a alguien más. Reflejar a Dios en el perdón es solo el inicio. El verdadero corazón inofendible siempre se mueve a la reconciliación. David no solo perdonó a Saúl. Cuando Saúl murió, David lloró por él. ¿Qué clase de corazón hace eso? Uno que ha entendido su misión en la tierra. Un corazón inofendible abraza su llamado a reconciliar. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no yendo con la ley y decirle hiciste esto, no lo tomó en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La mejor respuesta a la ofensa es llevar el mensaje de reconciliación. La mayor prueba de que somos hijos de Dios
es que podemos perdonar y llevar a nuestros ofensores el mensaje de la cruz. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17 dice: David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se le enseñaran al pueblo de Judá. David lloró la muerte de Saúl, sí, de Saúl, de su agresor, de su perseguidor, de su enemigo. ¿Por qué? Porque David no guardaba odio, tenía un corazón libre, sabía que su llamado era más grande que su dolor. Tú y yo no podemos invitar a otros a reconciliarse con Dios si tú y yo seguimos atados a la ofensa. Cuando tú sueltas, cuando perdonas, estás predicando. Cuando sanas, estás modelando la vida que Dios quiere para nosotros. Cuando restauras, te pareces a Jesús. Siempre que se pueda, da el primer paso, incluso si tú fuiste el culpable. Pero quiero aclarar algo. David amaba a Saúl, pero no se quedó para recibir más lanzas. Si la reconciliación no es posible, no seas tú quien queme el puente. Pero no te puedes exponer a que alguien que te hace daño nada más porque sí. Eres responsable de tu sanidad, de tu cuerpo, de tu integridad. Si se puede, tú da el primer paso. Si no, si alguien te quiere robar tu casa, demándalo y ora por él, pero demándalo cuando se puede. Perdonar es predicar sin palabras. David terminó en el trono no porque peleó por él, sino porque guardó su corazón en medio de la prueba. Entendió que la libertad no es ausencia de conflicto, sino presencia de sanidad interior. Saúl fue una figura rota, pero aún así David no se convirtió en Saúl. David no reflejó el corazón de Saúl. David reflejó el corazón de su Señor. El corazón que perdona no lo hace principalmente por la otra persona, lo hace para proteger su llamado. David no solo conquistó un trono, conquistó algo mucho más difícil: su alma, su corazón. Y tú también puedes hacerlo. No eres lo que te hicieron, eres lo que decides hacer con lo que te hicieron. La herida puede ser profunda, no lo niego, pero tu llamado es mucho más grande. Un corazón inofendible es el que elige libertad donde otros eligen amargura. Un corazón inofendible es el que Dios usa para sanar familias, para restaurar amistades y para levantar nuevas generaciones. Para finalizar, quiero hablarle al corazón de cada uno, porque todos hemos estado en alguno de estos lugares de la herida injusta. Padres, no minimicen las heridas que causaron por omisión. Aún estamos a tiempo de poder ver a nuestros hijos a la cara, pedir perdón y sanar. Jóvenes, no permitas que una traición defina tu valor ni tu llamado. El rechazo de alguien, sea quien sea, no cancela los planes de Dios para tu vida. Matrimonios, cuando el dolor llegue a la puerta, que nuestra respuesta no sea la venganza, sino la reconciliación.
Iglesia, que nunca nos convirtamos en el lugar que excluye al herido, sino una casa que restaura con amor. Sigamos recordando que el perdón no siempre es instantáneo, pero siempre es un camino posible. Mujeres heridas no necesitan la aprobación de quien las hirió para sanar. Dios ya te dio un valor que nadie te puede quitar. Hombres quebrados, tu identidad no se perdió, solo fue redirigida hacia el propósito eterno de Dios. El perdón no siempre es instantáneo, pero siempre es posible. Porque hay esperanza. Porque Dios no descarta lo roto, lo reconstruye. No desecha lo dañado, lo redime. Y tal vez para ti, para mí, hoy puede ser un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tengo que hacer? Número 1, reconocer que fui herido. No cubrirme con el orgullo de decir, no, a mí no me pasó nada. No, sí reconoce que te hirieron. Reconoce que te dolió. Número 2, acepta que no fue justo. Acepta que el mundo no es justo. Que no fue tu culpa. Que tú fuiste una víctima más. Pero también renuncia a cobrar venganza, para poder entregar tu herida a Dios. Y de esa forma elegir vivir con un corazón sano. Un corazón inofendible.